Saludos a todos los amigos, estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, cirujanos y público en general que tengan la oportunidad de ver esta videograbación que estamos realizando hoy, 17 de abril del 2010, al doctor Ernesto Ribé Mora. El doctor Ribé Mora es un prestigioso cirujano general que ha practicado en Puerto Rico por los últimos más de 30 años. Ha estado ligado a la Escuela de Medicina, a la educación de estudiantes y residentes y trabajó por lo menos 16 años en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Así que para mí es un placer tener aquí como invitado al doctor Ernesto Ribé Mora, mejor conocido por sus amigos como Pita, que te dice Pita que es de Mayagüez, ¿verdad? Te conoce. O Tito, con la familia íntima Tito. Muy bien. Pues como te dije, vamos a empezar con tu historia personal, donde naciste, tus papás, donde estudiaste, después la cuestión académica, tus éxitos, tus logros, tus frustraciones, lo que más te satisface haber hecho en la vida y algunas cosas que tengas inconclusas por hacer, así que y tenemos una hora para dialogar sobre esto. Vamos a empezar donde naciste, tu familia, tus padres. Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico, en la Clínica Perea. Todavía existe, Mayagüez. Sí. Vivíamos en Sánchez Martínez, a calle Bosque. Mi papá era farmacéutico, Ernesto Ribé Gómez. Mi mamá, ama de casa, Margarita Mora. Tengo una hermana mayor, Nora. Cursé los estudios, empecé y terminé, ¿verdad? De primer grado hasta cuarto año de high school en el Colegio de Inmaculada Concepción en Mayagüez. Ahí me gradué y fui a hacer el bachillerato en ciencias al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, el famoso colegio del Bulldog. Hice 4 años allí, hice un major en química y un major en biología con un minor en sociales y cogí la comisión de la ROTC. En aquella época, los primeros 2 años era obligatorio. Decidí coger los otros 2 años y terminé con una comisión en el ejército. Una cosa que me pasó es que en Mayagüez en aquella época no existía un comité de premédica como tal, así que uno entraba allí, estudiaba 4 años de biología, cogía toda la biología y todas las químicas que quedaban, 21 créditos por semestre y alguno que otro verano, para entonces entrar a la Escuela de Medicina. Y cuando estaba ya en tercer año me entero que había que tener 1 año en idioma, que no fuera, había que tener 2 años en inglés, 2 años en español y otro año de otro idioma que no fuera esos 2. Eso era requisito para entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que era mi aspiración. Sí. De hecho, yo nunca solicité más ninguna otra que no fuera esa. Así que tuve que coger un verano, tuve que coger francés en mi 4º año de colegio, de bachillerato, para poder cumplir con ese requisito que me enteré a última hora. Por lo tanto, ese verano no pude ir a Fort Benning, Georgia, para coger la comisión, así que fui, después que me gradué del colegio, ese verano fui a Fort Benning, Georgia, y allí cogí la comisión de teniente en el ejército. Entonces ahí pasé, ya es en el 61, entro a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. 61 65. Del 61 al 65. El ejército pues me dio un deferment, un deferimiento para no tener que ir a servir, como era obligatorio por los años. El very plan, ese famoso. No era very plan, era otra cosa, porque tenía la comisión, pero me dieron la oportunidad de un deferment para estudiar medicina. Para gente yo les convenía más un médico que un bachillerato. Sí. Así es que entré en el 61 ya a la Escuela de Medicina Tropical de San Juan. Ya no había hospedaje allí, porque habían instituido allí la escuela de dental, cogió los dormitorios, así es que yo no pasé por esa posible grata experiencia de quedarme a dormir allí. En esa época todavía estaba soltero. Estudié esos 4 años en la Escuela de Medicina. Me casé estando en el 3er año de la Escuela de Medicina con mi actual esposa, Hildita, con la cual tuvimos 5 hijos y 10 nietos. Terminé en el 65 y me gradué de médico. Entonces hice el internado. En aquella época, el doctor Rafucci instituyó por primera vez en Puerto Rico el internado directo en cirugía, el State Internship en cirugía. Yo fui uno de 2, no me acuerdo quién fue la otra persona exactamente,
que cogió ese internado conmigo, estrella en cirugía, que fue, ya eso existía en Estados Unidos, pero en Puerto Rico nadie había hecho eso. Jafucho lo instituyó y yo quería ser, yo estudié medicina porque para ser cirujano había que ser médico. Por lo tanto, entré y me aceptaron en el internado estrella en cirugía. Que me acuerdo que mi primera rotación como interno en cirugía fue en el hospital oncológico. Nunca había habido un interno en cirugía en el oncológico, yo fui el primero. Y tengo una anécdota graciosísima porque como llegaba allí como si fuera cirujano y no era cirujano, en realidad era un estudiante de quinto año. Me acuerdo que como un día me dijeron, toma, había un paciente que tenía un lunar y que era una biopsia del lunar y uno de los attending de aquella época, que era uno grande cirujano, doctor Sorrentino, que en paz descanse. Rafael Sorrentino me dice, yo estoy en la otra sala al lado, empieza aquí, sácame esta elipse de este lunar que está este paciente y yo te chequeo ya mismo. Yo empecé a sudar y empecé a sacar aquello. Yo tenía miedo que me metiera en la pleura, que me metiera dentro del pulmón. Me acuerdo que para mí pasaron horas, total fueron 2 o 3 minutos. Cuando yo creía que había acabado, viene el doctor Sorrentino y entra y me dice, nunca se me olvidará, ya la raspaste, ahora sácala. No había en realidad hecho mucho por sacar aquel lunar. Fue muy grato esos 3 meses que roté allí, en el oncológico. ¿Quién estaba allí? ¿Vallecillo? Estaba el doctor Vallecillo. Y Ramón Llobet. Pito Llobet, que era un individuo técnicamente muy hábil, operando. Ahora operaba solo, no había quien lo ayudara, porque él mismo cortaba, él amarraba. No permitía que nadie cortara los puntos. Eso fue otra anécdota. No usaba cauterio tampoco. No usaba cauterio. Todo lo amarraba con seda y todo lo cortaba él mismo con la tijera que se la ponía en la mano. Me acuerdo que cuando empecé a operar con él, pues yo mirando, no encontraba qué hacer, cogí la tijera en las manos para cortar el próximo punto que él pusiera. Y cuando él puso el punto, tiró la mano y no encontró la tijera y preguntó quién había cogido esa tijera. Y dijo, pues doctor, yo para ayudar. Yo necesito que nadie me ayude. Perdóname. Esa es la experiencia. Pero se aprendía mucho con él porque era un buen técnico, técnico. Y yo le decía, doctor, Jekyll a Mr. Hyde. Estas operaciones era fuerte. Pero fuera de esas operaciones era un caballero. Se convertía cuando estaba con la tijera o el bisturí en la mano. Estaba el doctor Sorrentino, estaba Valdés, lo que decían Pilo Valdés. Hacía mucha cirugía de oncología de cabeza y cuello. Un cirujano dominicano. Se hacía cirugía, mucho desmonte, comando, desmonte de media cara. Yo no me acuerdo de haber conocido ningún INT allí. Todo eso lo hacían esta gente. Doctor Vallecillo, doctor Sorrentino y doctor Valdés. Era un grupo muy bueno que había allí. Se hacía muy buena cirugía de cáncer. Única y exclusivamente cáncer se hacían en esa época. Aquí era un verdadero hospital oncológico. La situación la disfruté muchísimo. Después roté por otros hospitales, además del universitario por supuesto, y me mandaron también al hospital de veteranos. También fue el primer interno en cirugía de la Escuela de Medicina que rotaba por el hospital de veteranos que estaba en San Patricio, que eran unos ranchones que parecían hangares de múltiples camas en Fistra. Tuviste esa privacidad en aquella época. Y estuve como 3 meses allí rotando como interno. Había residentes de primer año allí, que había una residencia aprobada de cirugía, que el director era el doctor José Amadeo, pero no había internado allí. Y yo estaba interno con otros residentes y pues disfruté también muchísimo, aprendí muchísimo con el doctor Amadeo, estaba el doctor Nadal, estaba otro Zárraga, el doctor Axmayer. Se aprendía muchísimo, siempre entraba un attending con una sala y había residentes de todos niveles. Estaba el doctor Rifkinson en neurocirugía, el doctor Rifkinson que para descanse. Se aprendía mucho. Yo me acuerdo que yo estuve de guardia la noche de interno que murió el insigne compositor puertorriqueño don Rafael Hernández. Y a mí me tocó certificar la muerte, porque estaba de guardia esa noche, de interno. ¿En San Patricio? En San Patricio. Él murió en San Patricio. Estaba yo hospitalizado, sí. Luego del internado,
entonces tuve que cumplir con mi servicio obligatorio con el ejército. No me dieron más de diferimiento, me dieron tienes que venir 2 años. Así es que pasé entonces, ya estaba como dije casado, teníamos 2 hijos. Mi esposa estaba encinta del segundo. Cuando yo me tuve que ir, fui primero a Fort Sam Houston, el curso básico que se daba en esa época a los médicos. Había allí un montón de médicos, habían 6 tropas de médicos y dentistas, porque era la época de Vietnam. Y había tantos médicos allí que no cabíamos en los alojamientos dentro de Fort Sam Houston, así que nosotros, un grupo de nosotros, fuimos a hospedarnos en un hotel, vivíamos en un hotel, subsidiado por el ejército. Luego de ese training básico, yo pasé a Amarillo, Texas. Tuve la suerte que no me mandaron a Vietnam, a pesar de estar partially trained en cirugía. Tenía 1 año de internado en cirugía straight y sabía hacer traqueostomía, sabía tomar tubo de pecho, sabía sacar la pecho, porque en aquella época se operaba mucho. Se me olvidó decir que en aquella época se hacía guardia un día sí y uno no. Era cada otro día la guardia. Y así cuando empecé la residencia también fue. Y me acuerdo que para poder tener un weekend libre, pues lo que se hacía era que se entraba jueves y viernes para poder tener sábado y domingo libre. Pero el que entraba ese sábado, entraba sábado por la mañana y salía el lunes por la noche. Y se trabajaba de sol a sol, operando pacientes en el universitario. No era el centro médico todavía, era el hospital universitario. Exacto. Estuve 2 años allá en Amarillo, Texas. Estuve a cargo de un AFIS, un Armed Forces Entrance and Examination Station. Era el único médico a cargo de eso y tenía otros enfermeros, corpsman trabajando y médicos del pueblo que contratábamos para que me ayudaran. Tuve 2 años allí, en Amarillo, Texas. Me dieron una medalla por lo mucho que trabajé, que salía del universitario, era un fajón. Estaba acostumbrado a trabajar y sabía que empujar camillas, se empujaban camillas, sabía que hacer lo que rasuraba el paciente, lo rasuraba uno mismo. Uno no le tenía miedo al trabajo, además de mucho conocimiento que tenía, de la práctica, de operar mucho y ver mucho todos los días. Esa experiencia fue muy grata también. Después que me acuerdo que yo viajé solo, estuve solo, lo que mi esposa daba a luz, me lo dejaron viajar porque estaba el último mes de embarazo. Ella dio a luz, yo estando ya en el ejército, y tuvo como 3 meses en lo que pudo viajar con mi hija mayor, que en esa época tendría 2 o 3 años, y el recién nacido, que se unió entonces a mí en Amarillo, Texas, y vivió 2 años muy tranquilo comparado con la Vietnam, por supuesto. Y por supuesto, allí en esa estación donde yo estaba no se hacía guardia, así que después de salir a hacer guardia every other day, por 1 año completo, llegar a un sitio donde no era médico pero no tenía que hacer guardia, pues fue un descanso. Me acuerdo que me invitaron a pertenecer a la asociación médica de allí, de Amarillo, que se llama el Potter Randall County Medical Society. Me preguntaban muchísimo sobre Puerto Rico. En esa época no conocía mucho de Puerto Rico. Yo me acuerdo cuando mandaban paquetes a la familia en Puerto Rico, había que ir al correo y pelear con aquella gente porque ellos no entendían que se estaba mandando, que qué país era extraño que se estaba mandando ese paquete, ¿verdad? Sí, que eso era como mandar un paquete de aquí a la Florida, porque era territorio americano, era lo mismo, pero había mucho desconocimiento de dónde y qué era Puerto Rico. Se preguntaban si había llegado guiando o cómo había llegado, ¿verdad? Y qué yo hacía, un puertorriqueño, qué yo hacía de capitán, porque de médico no entra capitán al ejército, qué yo hacía un puertorriqueño de capitán en el ejército. Si yo estaba en un entrenamiento, si yo era un estudiante que me mandaban allí a coger curso. Y digo, mire, no, yo fui drafted, perdonen el anglicismo, I was drafted like anybody else, porque soy ciudadano americano. Luego de eso me ofrecieron quedarme en Amarillo trabajando con los GP, los médicos generalistas que yo contrataba para que me ayudaran en el examen de aquellos inductees, de aquellos candidatos a entrar al ejército. Me ofrecieron para que me quedara como médico generalista trabajando en Amarillo, Texas, pero yo tenía siempre un ideal, que era ser cirujano. Y ser cirujano para mí
tenía todavía otro ideal, que era ser cirujano entrenado por el doctor Rafucci, que para mí será mi ídolo, mi padre intelectual. Por eso, cuando roté por cirugía en tercer año, roté en cirugía Junior Internship, que se llamaba en cuarto año. En cuarto año se votaba por OBGYN, en pediatría, medicina y cirugía. Se hacía un Junior Internship. Y roté con él y aprendí muchísimo de él, y yo quería estar con él, hacer una residencia con él. Para mí sería un honor hacer con él. ¿En qué año fue que terminaste el ejército? En 68. 68, entonces vienes para acá. Entonces en 68 decido, no me voy a quedar allá, voy a ser cirujano, que fue por lo que estudié medicina. Y hago ahora una parte que me acuerdo que en aquella época, cuando yo estaba en el Inmaculado de Mayagüez, cuando por las tardes yo terminaba las clases, muchas veces me iba para la clínica Perea a ver operar al doctor Nelson Perea, que era uno de los dueños de la clínica. Un hijo estudiaba conmigo, me hacía que me pasaba para entrar a la sala por las tardes a ver al doctor Nelson Perea operar. Me encantaba eso. Por lo tanto, yo eso es lo que yo quiero, ser cirujano. ¿Qué hay que hacer para ser cirujano? Pues hay que estudiar medicina, podemos estudiar medicina. Y hay que hacer una residencia, pues de 5 años de Brigadier Day, vamos a hacerla, porque eso es lo que yo quiero hacer. Termino en el 68 en el ejército, regresamos a Puerto Rico y me aceptan en la residencia del doctor Rafucci, y ahí estuve del 68 hasta el 72. Fueron experiencias maravillosas, era todavía en esa época de Brigadier Day, después pasó a cada tercer día, pero primero 1 o 2 años fue de un día sí y un día no. Y uno en aquella época lo veía como una cosa normal. Rafucci tenía la teoría que la cirugía era como los pilotos, horas de vuelo. Mientras tú más, el piloto se cuida su experiencia por horas de vuelo. Mientras más está expuesto en una cabina pilotando un avión, más sabe en un caso de emergencia qué hacer, más recursos tiene. Pues si eso le pasa al cirujano, cuando está metido en una operación, que obviamente no se puede salir ahí a la biblioteca a leer un libro, ¿qué hago ahora? Tiene que decidir ahí, el recurso lo tiene que tener grabado en el disco duro del cerebro, tiene que hacerlo y eso se puede basar en experiencias previas, lo que uno ha visto, lo que uno ha oído, lo que ha leído, lo que ha visto, integrarlo y añadir experiencias a eso que está haciendo en ese momento, eso que se encuentra un inesperado. Y nunca hay 2 operaciones iguales, nunca. Se pueden hacer 1000 operaciones y la 1001 encuentra algo que uno nunca ha visto, es distinto, la anatomía no es siempre constante. Por lo tanto, el dictum de que había que tener muchas horas de vuelo me convencía a mí de que por lo que había que estar. En aquella época yo me acuerdo que a veces salíamos ese lunes, digamos, a las 6 de la tarde, porque había que pasar visitas por la tarde, cansado. Y llegaba una emergencia, llegaba un caso que sí iba a ser interesante. Me acuerdo en aquella época se pusieron de moda los portocaval shunt. Llegaba un paciente psicótico sangrando y el doctor Rafucci, el doctor Díaz Bonet y el doctor Sorrentino iban a empezar a hacer un portocaval shunt. Yo me acuerdo que nos quedábamos. Nadie nos tenía que decir, quédense si quieren ver esto, vayan que ustedes están cansados. Nos quedábamos parados detrás de los ciudadanos para ver esa operación, verlo operar y aprender. Eso es así, no era yo el único, todo el mundo lo hacía. Nadie se iba porque estaba cansado. Estábamos cansados, seguro que sí. Pero nos quedamos para aprender. Y se aprendió muchísimo. Salíamos cirujanos de allí que sabíamos lo que se sabía en esa época, lo sabíamos hacer. Lo sabíamos hacer bien, porque lo habíamos visto, lo habíamos practicado hacerlo. Pues termino ahí mis 5 años, ahí en el 70, roté un año por el laboratorio experimental. Estuve en el laboratorio experimental haciendo experimentos, en el cual no hacía rotaciones clínicas por el día, pero por la noche sí tenía que hacer guardia. Ya estaba en el 10º piso ese laboratorio. Ya está, no, el laboratorio era en la casita que estaba en el hospital pediátrico. Por la casita, el hospital pediátrico ahora, sí. El hospital pediátrico hasta ahora, había una casita allí que había sido, yo creo que dormitorio de enfermera, era una casa con balcón. Sí, sí. Y adentro pues tenemos las aulas y había 4 mesas operatorias. Y había un equipo que estaba allí especialmente, que eran tremendos técnicos quirúrgicos, by the way. Víctor Pérez, Tomás Blanco, Miss Padilla. Yolanda Padilla. Sí, eran una gente que eran unos fenómenos, anestesiando al perro, sí. y entubándolo y operando y ayudando a operar. De hecho, en el 70. De hecho, se refinaba la técnica. Tú sabías si un residente ya había rotado por el autor experimental cuando lo veía operando. Cuando yo operaba con una técnica depurada, ese ya tuvo un año operando pejo, como decía, porque se operaba todos los días mucho y había unos buenos técnicos allí que enseñaban a uno. Sí. Uno llegaba con el médico que iba a enseñar, pero en realidad uno aprendía con ellos, con eso que nombramos. Y les debo mucho a ellos.
¿Quién estaba dirigiendo el laboratorio? El laboratorio lo dirigía en aquella época Guerra Ramírez Chong, el doctor Guerra Ramírez Chong. Pero en aquella época con quien yo más trabajé allí fue con el doctor Jos Viera. Jos Viera era cirujano, o es cirujano cardiotorácico, y estaba haciendo experimentos, iba a hacer experimentos en su tiempo allí. Estaba en el universitario, y hacía experimentos, inventamos él y yo, pues era el que estaba allí operando con él, el desvío atriopulmonar para hipoplasia del ventrículo derecho y daño de la tricuspidia. Hicimos esta operación a los perros, y de hecho se hizo un papel que se presentó en el Surgical Forum ese año. Fue aceptado en el Surgical Forum y se presentó en el Surgical Forum del Colegio Cirujano. No pude ir porque el año anterior había que rotar los residentes para que fueran, porque era pagado por el departamento. Así que, anunciando que autor no fui, pero el doctor Jorge Jos Viera lo presentó en el Surgical Forum. De hecho, ese artículo después, eso siguieron trabajando en esa operación otro grupo de personas, y se escribió un artículo que se publicó en el Annals of Surgery. Y yo tengo el reprint del Surgical Forum. Después de ese año, en el cual ese año también fui, existía el Cancer Fellow de aquella época. Sí. Y en que se bregaba y se organizaba el Tumor Board y la clínica de cáncer, y se bregaba con eso, y le cogía un residente al año. Yo estuve también ese año de Cancer Fellow. Por esa época, un poquito más adelante, en aquella época existían 3 residencias de cirugía aprobadas. Estaba la del universitario, de la Escuela de Medicina. Yo estaba en la Escuela de Medicina con Rafucci. Estaba la de veterano con el doctor Amadeo, que en el 69 de San Patricio vinieron al actual edificio de veteranos. Hay una residencia aprobada, y había otra en el municipal. Ya el municipal se había mudado para Centro Médico, pues ya estaba Centro Médico. Cuando yo llegué del Éxito ya existía Centro Médico. Sí. Como tal. En un momento dado, yo me acuerdo, yo fui chief resident en el 71-72, que es cuando yo termino la residencia. Para esa época se unieron las 3 residencias. Las 3 residencias se unieron: universitario, veterano y municipal. Y hay una anécdota sobre eso que yo dije: qué mal augurio para esta unión, porque la fiesta que se hizo para celebrar la unión de las 3 residencias, que fue, me acuerdo como ahora, en el Capaja Country Club, esa noche hubo una pelea entre 2 attending, uno del municipal y uno del universitario, que tenían puestos altos en la residencia, y por alguna razón discutieron y llegaron a irse a los puños. Esa fue la noche que estábamos elaborando la unión de las 3 residencias. Así es que por ahí pensé, esto no comienza bien. De todas maneras, sí se unieron las 3 residencias. Y como yo era chief resident, me tocó como el primer chief resident en rotar por los 3 hospitales como chief resident. O sea, el universitario, después fui al municipal, que nunca había estado en el municipal, y roté 3 meses como chief resident en el municipal como residente, pero me mantenía como chief resident de los 3 hospitales, que era mucho trabajo y muy difícil, porque había residentes que se unieron a estas residencias en común, que eran de otras residencias distintas, con el municipal y el veterano. O sea, entonces empezaba todo el mundo a rotar por todos los 3 hospitales, que eso no pasaba antes, excepto veteranos, que como no tenía mujeres, los residentes de la residencia de veteranos rotaban por universitarios para bregar con niños y mujeres. Ok, pero en esa época Amadeo era jefe en veterano, ¿verdad? Ya Amadeo era jefe en veterano. ¿Y el municipal estaba Escalera? El jefe de municipal era el doctor, que eran 2 hermanos. El asistente era el doctor Chago Casanova. Chago Casanova. El doctor Chago Casanova, tremenda persona, tremendo cirujano. Santiago Casanova. Doctor Santiago Casanova era el jefe del departamento. En la escuela Víctor Gutiérrez. En la escuela ya era Víctor Gutiérrez. Había sido interino el doctor Olivera, y después fue Gutiérrez empezó. Gutiérrez, cuando yo fui chief resident, ya Gutiérrez era el jefe del departamento. 69. Sí. Amadeo en veterano, y el doctor Casanova Díaz, en el municipal.
me acuerdo siempre del doctor Casanova, que era un caballero, una persona, ¿verdad?, que nos acogió los que éramos no sus residentes, con los brazos abiertos. El doctor Casanova, que era jefe de departamento, tenía una buena manera de funcionar en la residencia, que era que, me acuerdo cómo era, los martes, el residente más chiquito, el indio, el residente de primer año, le posteaba, le programaba casos al doctor Casanova, que eran hernias, hemorroides, cirugía, ¿verdad? El pan nuestro cada día del residente del primer año, que está luego por aprender a operar y operar, pues se le programaban 3 o 4 casos al doctor Casanova. El doctor Casanova dedicaba los martes a supervisar, entraba, se lavaba con ellos, a entrar como residente del primer año, enseñarle a hacer hernia. Eso yo nunca se lo vi a más nadie, ¿verdad? Porque estamos hablando de no hacer portocavación, hacer cosas, neumonectomía, ¿verdad? Hacer cosas grandes, sino estamos hablando del jefe del servicio, lavarse con un residente del primer año, enseñarle a hacer hernia, enseñarle a hacerla bien hecha. Eso nunca se me olvidará del doctor. Y yo me acuerdo que rotando por el municipal, el doctor Marino Lacini, que era attending allí también, estaba el doctor Vilaró, en esa época también, Márquez, el doctor Iván Márquez, que era el assistant chief, asistente en jefe. Me acuerdo que Marino Lacini se acababa de entrenar o no sé qué, aprendió a hacer la Modified Radical Mastectomy. Antes se hacía el Horsted, la mastectomía radical, suprarradical, y empezó a ponerse en boga la modificada, preservando los músculos. Y él, pues fue y aprendió a hacerla, y me acuerdo que él me enseñó a hacerla, ¿verdad? Con la herida transversa, la modificada radicada de Brest, que la hice en el municipal con él, que había una clínica de Brest nada más. Y después del municipal me tocó rotar también por veterano como chief resident, ya acá en el edificio nuevo. Y mis últimos 3 meses de chief resident y de residente fueron en el hospital de veteranos. Me gustó tanto el orden y la forma como funcionaba el hospital de veteranos, y como el doctor Amadeo cogía el departamento, y los attending que estaban allí, y la dedicación de esos attending a esos residentes que habían allí. Y me invitaron, el doctor Amadeo me invitó, si que yo quería quedarme de attending, de junior attending allí, y acepté. Así que un día fui de residente y al otro día me puse gabán y fui de attending. Eso fue en el 72. Y desde entonces, desde el 72 hasta el 26 de abril, estuve trabajando en un hospital de veteranos como attending. 26 de marzo. 26 de marzo, perdón, que me retiré. Me retiré pues con 40 años de servicio. 40 años de servicio porque son 38 en el hospital trabajando ininterrumpidamente, full time, a tiempo completo, tarea completa, más los 2 años del ejército que suman para el retiro. Así que eso cuenta los 40 años para el retiro del gobierno federal. Muy bien. Así que me acabo de retirar y toda mi vida profesional la pasé en la mayor parte del tiempo en el hospital de veteranos. El hospital de veteranos empecé como junior attending en el piso 8B. Luego, en la época de los 74, en el 74 cogí y aprobé los boards, en el escrito y el oral. En el 76 me inicié en el colegio cirujano. Me acuerdo que fui a Chicago a la iniciación, una ceremonia impresionante que se hace allí, con desfile, con toga, gente que te la prestan allá a uno. Y tengo todavía el retrato con la toga y la esclavina de entrar al colegio cirujano. Para esa época llegó el doctor Santiago del Pin, entrenado en Minnesota, para comenzar un programa estructurado de trasplante renal, que por razones obvias, el único sitio donde se podía empezar ese programa tan complicado, por todo lo que conlleva, ¿verdad?, era en veteranos, y se empezó el programa de trasplante renal estructurado como el que se conoce hoy en día, que está en el Hospital de Auxilio Mutuo, comenzó sus funciones en el hospital de veteranos. ¿En qué año empezó allí? Eso empezó, yo creo que empezó como en el 74. 74. ¿Y tuvo cuántos años? Estuvo como hasta yo creo que hasta 78. 4 años más o menos. Más o menos estuvo allí, sí. Yo fui a Minnesota para entrenarme en la cirugía del donante vivo, la nefrectomía del donante vivo. Me entrené en eso
y junto con el doctor Santiago Alpín hicimos el primer trasplante, en el hospital de veteranos de donante vivo, trasplante renal. Así estuvimos como hasta el 78, yo creo, más o menos 79, me parece. Y de ahí entonces pasó el programa al Hospital Auxilio Mutuo, donde todavía está. Había problemas porque estábamos haciendo pacientes que no eran veteranos, ¿verdad? Porque no había otro sitio en Puerto Rico donde hacerlo, así que empezó a subir el número de pacientes no veteranos más que veteranos. Así es que pues la administración no hubo algunos peros y entonces se decidió mover el programa hacia el Hospital Auxilio Mutuo. Yo me quedé en el hospital de veteranos, pero se me dio un permiso especial para poder pertenecer al grupo de trasplante y seguir operando en el Auxilio Mutuo, sacando los riñones, haciendo la nefrectomía. Y hacía también, entonces, para esa época en el Auxilio Mutuo, las fístulas, los accesos vasculares para los pacientes renales en lo que podían llegar a trasplante. O sea que en práctica privada consistía mayormente en el auxilio, en los accesos renales, los donantes vivos, y hice una que otra práctica general. Empecé yendo de distintos hospitales, que en esa época se le daban permiso uno para hacerlo, pero era demasiado coge, 4 hospitales para ver un paciente en cada uno. Estaba más tiempo en la calle y decidí ir disminuyendo esa práctica privada y quedarme con la mente con los trasplantes y el resto del tiempo en veteranos. El doctor Amadeo se enferma y yo asumo entonces Antes de eso, el asistente del doctor Amadeo era el doctor Axmayer, Freddy Axmayer. Freddy Axmayer se retira conjunto con el doctor Zárraga, que eran a tiempo parcial, tenían su práctica privada en el Hospital San Jorge, como ciudadanos generales, y trabajaban en veteranos los dos a tiempo parcial. Cuando se retira el doctor Axmayer, me nombran a mí asistente, asistente del doctor Amadeo. Cuando el doctor Amadeo se retira en el 1994, a mí me nombran acting, jefe de cirugía, y en el 95 me nombran en propiedad jefe de cirugía hasta el retiro. Fungí como jefe del departamento. Yo soy en el departamento, se llama servicio. El departamento está en Washington. Lo que hay acá en los hospitales de veteranos se llaman servicio, de servicio de veteranos. Desde 15 años. 15 años dirigiendo el departamento de cirugía. Por supuesto, si me lo voy a decir, que eventualmente esa unión de las 3 residencias se separaron. El municipal se fue por su lado, pero veteranos sí se quedó unido con la escuela hasta el día de hoy. Es una sola residencia unida, el cual veterano, por ejemplo, paga 8 plazas de cirugía general, paga 3 de urología, paga 3 de oftalmología, 4 de anestesia. O sea, la residencia está unida, la de cirugía y las especialidades con universitarios hasta el día de hoy. Y me quedé pues entonces con nombramiento académico en la escuela, que eventualmente me ascendieron a profesor, catedrático, full professor, que todavía mantengo ese rango. Y del 95 hasta ahora fungí como jefe de el departamento, el servicio de cirugía y de la residencia integrada. Muy bien, muchos años. Rotaron muchos residentes y muchos estudiantes, porque los estudiantes de medicina también rotan. Hay una pasantía de los estudiantes de medicina de tercer año, la obligatoria que es en tercer año, se dividen, ¿verdad? En distintos hospitales hay muchos residentes de estudiantes de la escuela de medicina que rotan por veteranos y se le dan conferencias, se le dan casos para estudiar, etc. Y los residentes que todos rotan por veteranos. Tú comenzaste tu residencia con Rafucci. Con Rafucci. Pero terminaste con Gutiérrez. Pero terminé con el doctor Gutiérrez, porque eso se enfermó el doctor Rafucci. Sí. Y entonces dejó el puesto. Y ahí pues, pero tuve la grandísima dicha, placer y honor de atenderlo cuando estaba enfermo. De poderlo atender personalmente, de manera como enfermero, como subalterno, como su residente que ya no era jefe, ya no trabajaba, ¿verdad? Era paciente. Sí. Como su médico. Estuvo en veterano, ¿verdad? Él estuvo en veterano, pero donde yo lo atendí más, no fue en veterano,
Fue cuando estaba hospitalizado en el universitario, estaba hospitalizado en el municipal, porque el municipal acababan de inaugurarlo. Era un hospital nuevo y se hospitalizó en el municipal. Y yo me acuerdo de Chief Resident yo, de noche, que él necesitaba algún medicamento, que me llamara a mí porque él exigía que fuera el Chief Resident, el que fuera a atenderlo. Le exigía porque él tenía me acuerdo como ahora, tenía una subclavia, una vena subclavia que él la protegía porque no tenía mucho más accesos vasculares que por en esa época, tenía una subclavia derecha puesta. Que en esa época que empezó la subclavia, ¿verdad? Sí, exacto. No era muy conocido ese sistema, él tenía una subclavia puesta y la protegía pues porque esa era por no separar el medicamento que necesitaba. Y me acuerdo que tenía un three-way stopcock, pero que se usaban antes de metal, con una gomita, porque eran reusables. Y él se quejaba, y dice, esos son puestos así filíticos para hacerle Spinal Tap, y yo tengo esos puestos ahí ahora, pero por ahí era que se le podía dar ciertos medicamentos que necesitaba. Y me acuerdo que entonces él se cuidaba, y por lo tanto él exigía que fuera, no es porque fuera yo, es que fuera el Chief Resident, que fuera a atenderlo a él. Sí, el senior de guardia, el senior. El senior de guardia, exacto. Que fuera a atenderlo a él, lo que él necesitara. Pero me acuerdo haber sentado a hablar con él, haberlo afeitado, haberle ayudado a la comida, haberlo ayudado a bañar, y para mí eso fue un honor, porque ese era mi padre. Y había que quererlo mucho, pero Jafuchi tenía una cosa, que era un hombre justo, brillante, gran maestro. Y primero que llegaba al hospital por la mañana era él. Siempre llegaba temprano y pasaba por San Emergencia. Le preguntaban todas las cosas y uno decía, todo está bien. Entonces, y aquella vajiga que está ahí con dolor todavía, o sea, porque él enseñaba dando el ejemplo. Y tengo 2 o 3 anécdotas con el doctor Jafuchi, las cuales las disfrutaba muchísimo. Yo me acuerdo que una vez, en aquella época, pues las guardias, como todavía me imagino que sean, ¿verdad? Era cada tercera noche y las guardias se amanecía uno en claro operando. Salía uno de sala de emergencia o de sala de operaciones por la mañana, cuando salía el sol, por la mañana, para irse a bañar y a vestirse para empezar la ronda por la mañana temprano y seguir trabajando. Y yo me acuerdo que no es como hoy en día, que se da el día libre al residente al otro día. En aquella época salía uno de sala de emergencia o de sala de operaciones y seguía trabajando el resto del día. Y me acuerdo que un día vengo con el senior resident de esa época. Habíamos salido de sala, estábamos amanecidos completos. En aquella época usábamos un scrubsuit blanco y la bata blanca encima. Y se manchaba con sangre porque atendíamos, como decíamos, a mano pelada, el paciente en sala de emergencia, se atendía y pues ya cogíamos con él para hacer las operaciones. No había el cuidado ni el temor hoy en día de las hepatitis, ni de el AIDS, nada de eso. Así que se manchaba uno a veces a mano pelada la copa con sangre. Estaba uno sin afeitar, estaba uno pues como haberse amanecido trabajando. Llevaba 36 horas trabajando. Y me acuerdo que un día salimos de esas operaciones. Yo entro a la cafetería, que es la cafetería central que está en Centro Médico, a tomarme un café para irme al cuarto de los residentes, que estaba el cuarto de los residentes en el tercer piso del universitario, detrás de lo que era el intensivo en aquella época, a irme a afeitar, a bañarme para empezar a trabajar. Y el Chief Resident llega y me encuentra allí, y el Chief Resident pues estaba limpiecito, acababa de llegar a su casa, porque no había estado de guardia la noche antes. Y nos tomamos un café y salimos. Yo salgo con el café en la mano, caminando para entrar al hospital universitario, para irme a bañar y a vestirme, cuando llega el doctor Jafuchi. En aquella época llegaba tenía un chofer que lo traía. Y el doctor llega al momento que estoy entrando, abre la puerta y sale el doctor Jafuchi de su carro y me ve al Chief Resident con su bata planchada, limpiecito, llega de su casa y yo, todo sucio y balbú, con un café en la mano. Y allí me dijo que parecía mentira, que yo estuviera así, que eso era un insulto al paciente, que estuviera así de sucio, ¿verdad? Y yo le explico que esto era como los peloteros, que tienen el uniforme limpio no ha jugado, y yo me había pasado jugando, entre comillas, toda la noche, por eso estaba así. Y me lo aceptó. Pero me dije, ¿por qué tienes el café en la mano? Y digo, porque este va a ser mi desayuno. O sea, pues si tenías es verdad que estás sucio del trabajo, pero ahorita has ido a limpiarte primero antes de tomarte el café. Y digo, pero es que para evitar virar para atrás. Eso es una anécdota, ¿verdad? Porque él siempre, si te acuerdas, él siempre tenía una bata planchada almidonada y siempre estaba perfumado y afeitado. Él no permitía que nadie fuera a trabajar con una bata sucia, que no estuviera planchada, que balbúo uno. Es más, se opuso una vez a las patillas, cuando empezaron a ponerse de moda las patillas. Yo me acuerdo haber virado para atrás a un attending decirle
que en su pueblo fulano el morcillero tenía esas patillas que tenía fulano tal, que era tending ya. Me acuerdo como ahora. O sea, que el que vendía morcilla tenía las patillas que tenía ese attending. Y lo dijo frente a él. O sea, que él no permitía, había que estar pulcro, porque eso era una forma de honrar al paciente. Respeto al paciente. Y eso siempre se me inculcó a mí. Otra de sus cosas que me inculcó, de las miles, era, por ejemplo, que siempre hay que actuar bien, siempre hay que hacerlo bien, aunque no estén mirando a uno. Y aunque nunca tú sepas que no se va a averiguar, hay que hacerlo bien. Se refería más bien a las operaciones, ¿verdad? No chapucear ahí adentro, porque eso no se va a enterar nadie. Hacer las cosas bien, aunque no te estén mirando, porque hay que hacerlas bien. Yo le añado ahora de hacerlas bien dentro del juicio, el criterio que uno tenga de lo que es bien, ¿verdad? En ese momento dado. Una noche esa de guardia, volviendo a Dr. Rafucci, porque hay anécdotas que para 20 días, que tenía ese three-way stop cock, ¿verdad? Y había que agregar con él porque había que cargar la jeringuilla con la medicina que se le iba a dar y introducirla y mover el three-way para cargarla y después dársela al paciente. Y él que me está diciendo que le ayude, que le ponga ese medicamento que necesita en ese momento, y son como las 4 de la mañana, yo estoy allí, se me queda mirando y me ve que estoy dándole vueltas a la manivela del stop cock porque me confundí de momento. Me dice, mire doctor, yo tengo un laboratorio experimental donde yo mando a los residentes para que aprendan a bregar con ese aparatito. Y yo en ese momento no encontré qué decirle y le digo, bueno doctor, lo que pasa es que este es de metal y es distinto a los que yo conozco. Me dice, doctor, eso es estándar, no hay forma de equivocarse. Hasta ahí en ese momento me dio teaching, me dio clase. Era así, era tremendo maestro, tremenda persona. ¿Y qué pasó después que tú, de veterano, qué experiencias buenas tuviste allá en todos esos años de jefatura? Bueno, entiendo que el veterano ha tenido pocos jefes, yo sé de este jefe no. Sí, el doctor Pasalacua, sí, cuando yo empecé a bregar y conocí a veteranos, ya el doctor Amadeo era jefe. El doctor Amadeo es una persona brillante y ya de muy jovencito, ya era médico cirujano y llegó a Puerto Rico a una edad joven y llegó jefe. Desde que yo me acuerdo, él llegó jefe a veterano. Y desde que yo me acuerdo como estudiante o como residente, ya era jefe de veterano allá en San Patricio. 20 años, porque yo cogí el board en el 68 y cogí el oral en veterano y él era el jefe y fue el supervisor. Sí, yo te digo, de San Patricio venía, sí, él estuvo en el Air Force un tiempo después que se graduó, en Hahnemann, que hizo la residencia. Estuvo en el Air Force en Alaska y cuando vino a Puerto Rico, pues vino, yo creo que llegó de jefe a San Patricio, ¿verdad? Y después entonces, en el 95, pues yo asumí las riendas del departamento. O sea, que yo sepa, han habido 3. Es posible que haya habido otro antes, pues yo no me acuerdo. De esa parte no tengo conocimiento. En veterano, a mí me gustaba, y todavía me gusta, ¿verdad? El sistema que es rígido, a la misma vez da la oportunidad de uno poder hacer las cosas que quiera hacer. Si por más nada, porque no había mucho limitante, el factor económico de obtener equipo, de obtener lo que se necesitara. Cada vez se está apretando la cosa más, ¿verdad? No es ahora como era antes, hay una limitación en el presupuesto, etcétera, pero todavía se puede conseguir el equipo que uno necesite. Mejor que el gobierno estatal. Oh, sí, sí. Yo pude comparar las dos porque yo me crié en centro médico, ¿verdad? Y vi las cosas cómo funcionaban y vi las cosas que yo me acuerdo de residente y la veterano a buscar equipo que no había ya para usarlo en un paciente y medicamentos, porque no los había, ¿verdad? Veterano, pues encontré primero un orden, que en la sala de operaciones el jefe de cirugía era el jefe de la sala de operaciones. Las 8 salas que hay eran 7 en aquella época, después se añadió otra, hay 8 salas ahora. El jefe de cirugía determina el uso de la sala de operaciones. No depende de ni Londres, ni escolta, ni servicio, que gobierne y rija qué salas se abren y qué salas no se pueden abrir y hay que cancelar hoy porque no hay equipo. Eso no existe, o no existía y no existe en veteranos. Y también dirige anestesiología. Exacto, el jefe de cirugía allí es jefe de todas las especialidades, incluyendo anestesiología. Por lo tanto, aunque la jefa de sala es una enfermera y pertenece a nursing, todavía el jefe, la última palabra la va a decir el jefe, ¿verdad? Y la responsabilidad, la orden que asuma, la tiene el jefe de cirugía. Por lo tanto, es más puro en ese sentido de que las
la buena utilización de la sala de operaciones la corre un jefe de cirugía. Por lo tanto, hay un uso eficiente de la sala de operaciones y eso redunda en calidad de servicio para el paciente, porque no se cancelan casos, no se atrasan. Siempre hay sus cancelaciones y sus atrasos, pero no es una cosa que por factores ajenos a la interacción entre el médico, el cirujano y el paciente interrumpan el buen uso y para lo que uno está entrenado para hacer, que es operar a un paciente y sacarlo de esas operaciones de la manera más efectiva posible. O sea que en ese sentido a mí me gustó eso. Lo otro es que los attendings responden. O sea, el attending allí va a todas las operaciones. Tiene que estar, porque el responsable de lo que pase allí es el attending, no el residente. No se puede escudar en que el residente, que si el residente... No. El residente, como yo siempre digo, es un mero accidente, en el sentido bueno de la palabra. Es un accidente porque es transitorio, que está allí para aprender. Y uno está allí para enseñarle a ese residente a bregar y hacer lo mejor que se pueda dentro del conocimiento existente de esa época con el paciente. Pero la responsabilidad del attending, es como decía Muñoz Marín, no hay hijos sin padre. Pues en veteranos, y yo me ocupé muchísimo de que eso fuera así, y lo aprendí de doctor Amadeo, es no hay paciente sin attending. Todo paciente está asignado a un attending, no un residente, a un attending. Y lo que pase con ese paciente, la responsabilidad del attending. Que si el salario es mejor que en otros lados, pues sí lo es, pero se le exige mucho, porque tiene que ir a todas las operaciones, inclusive de noche en la guardia. Y por supuesto, funciona de una manera que pudiéramos, que me gustó y me sigue gustando, en el sentido de que hay unas formas de estar seguro, ¿verdad? Que está allí, está asalariado. O sea, yo he practicado una medicina socializada. Yo he estado toda la vida trabajando con un salario, con un sueldo. Opere o no opere, se me iba a pagar. Y eso, para mí, es imprescindible. Para mí forma de pensar. Yo no puedo pensar en que yo pueda operar o no operar, o pueda tener que limitar algo a un paciente que no sea lo que yo creo que es lo mejor, por el factor dinero, por el maldito dinero. No puedo aceptablemente, por lo tanto, una de las razones que también me gustó mucho veterano y me quedé, era eso, que yo tenía que preocuparme por el salario ni el sueldo del paciente, si tenía con qué pagar, no tenía que pagar su plan médico, si no aceptaba. El paciente una vez llegaba a mí, porque con el ser cirujano soy consultor, llegaba a mí, era para operarlo. Alguien se ocupaba de eso, de si cualificaba, si no cualificaba, quién iba a pagar. Ese factor dinero, ese factor no entra en esa ecuación. Y eso a mí me agrada. Por lo tanto, hay que mirar el otro lado de la moneda. Hay que estar seguro entonces de que está trabajando allí. Tampoco se recueste de cómo le van a pagar y va a ir incentivo de que mientras más hago, más me dan. Sí. Hay que también estar seguro y hay que haber una regimentación, ¿verdad? Una regla estricta de que haya accountability, de que el attending tiene que cumplir. Claro. Tiene que operar todo lo que haya que operar. No puede decir, bueno, pues si me va a poner operando o no operando, no voy a operar, que lo haga otro, recostarse de otro. Y hay unas buenas maneras de estar seguro de que eso no pase y que se cumpla el máximo de rendimiento de esos attending. Y hay manera de cotejar eso, ¿verdad? Los casos por attending, además de la mortalidad, la movilidad, todo lo que se mide de calidad, se mide rendimiento de servicio. Por otro lado está el residente. El residente está loco por operar. Sí. Y va allí y va loco por operar porque en veteranos, pues obviamente no hay trauma. Y emergencias son pocas, son las emergencias que ocurren, ¿verdad? Las apéndices, la nariz majota, hay emergencias, pero no hay trauma. Los casos electivos no son interrumpidos por emergencias, como el centro médico. Exacto, nunca se interrumpe el schedule regular por las emergencias, aunque hay emergencias, ¿verdad? Puede que se mueva un poquito el schedule y se termine más tarde, pero se termina. El schedule regular se termina, nunca se para. Porque hay emergencia, porque no hay trauma, no hay tiro, no hay puñalada. Todo eso llega al centro médico, el centro de trauma. Que es el centro de trauma en Puerto Rico. Por tanto, eso lo tenemos controlado. No hay obstetricia. O sea, hay ginecología, pero no hay obstetricia. Así que no está la cesárea de las 5 de la tarde, no está el fetal distress, no existe nada de eso. Así que es una cirugía, como yo la pienso, pura en ese sentido. Y los residentes, como dije, están locos por operar. Por lo tanto, ese residente se va a ocupar de buscar casos y de ahorrar a los residentes para operar, a los attending para operar.
Y los residentes saben quiénes quieren operar y quiénes no quieren operar. 1, 2. Pero por el otro lado, el attending es responsable de estar seguro de que ese residente no quiera operar por operar. Claro. Si me falta hacer una adrenal, vamos a buscar una adrenal, aunque no tenga indicación, tiene 3.5 centímetros, y obviamente vamos a operar esa adrenectomía, ¿verdad? O sea, hay que haber, como el gobierno federal, check and balances. El Senado, el Congreso, el presidente, los legislativos y los ejecutivos, de estar seguro de que haya ese control de que se opere lo que justamente y científicamente es necesario operar en el tiempo adecuado y con los parámetros diagnósticos necesarios. Todo eso fue lo que me gustó. Y por eso me quedé ahí y no me arrepiento, al contrario. Tiene su desventaja, que de ahí nunca te vas a hacer rico. No vas a hacer mucho dinero porque es un sueldo estructurado y limitado por las cuestiones del gobierno, ¿verdad? De la economía. Pero por otro lado tienes un buen retiro. Una vez tú terminas de tus años de servicio, tú tienes un retiro ahí acumulado, que no era opcional, que no decidí guardar nada y guardé. Ahí tienes un retiro que puedes vivir cómodamente el resto de tu vida con lo que acumulaste en el trabajo. En veteranos antes, con la relación con la Escuela de Medicina, que siempre se ha preservado, como me acaba de decir, había lo que se llamaba el Dean's Committee, que eran los jefes de ambos lados, se reunían con el decano. Eso se terminó. Eso estuvo vigente y yo participé de ese Dean's Committee mucho. Después, últimamente, eso como que se cayó. Veníamos una vez al menos, reuníamos en la escuela, y otra vez al menos reuníamos allá en veteranos. Y eso últimamente se dejó de hacer. Se dejó de hacer por lo menos con los jefes de servicio. Eran los jefes de servicios clínicos de ambas instituciones, nos reuníamos con el decano. Y el que está a cargo de lo que se llama ACOS, Associate Chief of Staff for Education, de veteranos, pues nos reuníamos. Eso después dejó de existir. Hubo una vez que entonces, cuando empezaron a subir las otras escuelas de medicina en Puerto Rico, acreditadas, porque antes era la Escuela de Medicina de Puerto Rico nada más, era una escuela, lo que se llama Asociación Tipo A Veteranos. ¿Verdad? Está asociado con la Escuela de Medicina, la única en Puerto Rico, y que era acreditada. Después surge la Central del Caribe, surge la de Ponce. No necesariamente en ese orden, pero surgen, y surge la otra que después se acredita, San Juan Bautista. Entonces hay 4, y llegó una vez a haber un comité, un Dean's Committee, que era con los 4 decanos, para poder bregar con todas las escuelas y taller para los estudiantes, y etcétera, 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 y veteranos, ¿verdad? Eso después, pues como que no prosperó mucho, se quedó en nada. Después volvió otra vez el Dean's Committee entre la Escuela de Medicina de Puerto Rico y veteranos, y después se volvió a caer. Últimamente no se están reuniendo. Veteranos ahora pasó una ley nueva, revisaron sus compromisos académicos, y está exigiendo que haya una unión bien estrecha entre una escuela de medicina o la escuela de medicina con veteranos, y que el Dean's Committee tiene que ser. Así es que yo me imagino que eso volverá a empezar de nuevo a hacerse por ley con veteranos, si quieren usar veteranos como, ¿verdad?, como taller, porque veteranos le da mucho a la escuela de medicina. Está integrado totalmente. Sí, y es mucho, se le da mucho, y eso es gratis, no se le cobra, ¿verdad? Hay attending pagados por veteranos, porque no son attending como en Estados Unidos, que son mitad de sueldo de la escuela y mitad de sueldo de veteranos. Eso. Todo el que está en veterano trabajando es veterano, empleado de veterano, a diferencia de Estados Unidos. Y el servicio que le da al residente, al estudiante, a toda la enseñanza, lo paga el gobierno federal. De todos modos, con o sin Dean's Committee, la facultad que se contrata en veteranos tiene que tener credenciales académicas para poder integrarse con la escuela, ¿no? Sí. O sea que si tú contratabas cirujanos, tenías que asegurarte que tenían las credenciales, adiestramiento, entrenamiento, los boards y todas las cosas que cualificaban para seguir trabajando con estudiantes y residentes en el extranjero. Tenía que tener el visto bueno del counterpart de la escuela. Por ejemplo, cirugía general, pues yo me acuerdo, pues el jefe de cirugía de la escuela tiene que estar de acuerdo con ese nombramiento. Pero podría subir alguna vez que haya una demanda de que no sea académica y sí de tratamiento. Que yo necesito un médico porque estoy corto de médico en ofrecer cierto tipo de tratamiento, y necesito contratar a alguien que bregue con esos pacientes. La escuela mantiene la facultad de la escuela de decir, bueno, ese attending no brega con los estudiantes, no brega con los residentes, ¿verdad? Tú lo tienes ahí trabajando contigo, viendo pacientes, haciendo una clínica.
¿verdad? Y a lo mejor tiene mucha experiencia, pero no tiene BOA o cualquier problema, pues no necesariamente porque esté en veterano va a ser maestro de la escuela, maestro de los residentes y estudiantes de la escuela. Puede que ese particular no haga una labor particular que no tenga docente, que no haga aprender docente. Exacto. Son los menos, pero existen. Sí. Los demás, pues tenemos nombramiento académico. Normalmente tenemos los board, ¿verdad? Los queremos coger con board. Todo el mundo con board, ¿verdad? Y todo el mundo tiene los board. Y entonces trabajamos con nombramiento académico, ad honorem, por supuesto, la escuela no nos paga nada, ad honorem con nombramiento académico y compartimos con la facultad, como una sola. Ok. Mira, y en cuestión de publicaciones, ha publicado un montón de cosas, ¿no? Sí. Muchos artículos sobre trasplantes. Sobre trasplantes se ha publicado mucho sobre trasplantes y se han escrito 2 libros, en el cual yo participé en la formación de 2 capítulos, un capítulo por libro, sobre la nefrectomía del donante vivo y sobre los accesos vasculares, y papeles sobre eso. Papeles sobre calidad, de garantía de calidad. No se va poniendo más viejo, se va poniendo uno más filosófico. Empieza a bregar con otras cosas esotéricas, ¿verdad? Sí. Y no solamente operar, a mí lo que me gusta es operar, ¿verdad? Sí. Pues empieza uno a bregar con garantía de calidad, y la política, y la salud del pueblo, etc. Okay. Mira, ahora que estás retirado, recientemente yo vi un artículo que hablaba del retiro de los cirujanos. Y entonces hablaba de unas áreas que había que atender o empezar a atender desde que uno empieza a practicar la cirugía como profesión, ¿no? Uno era el aspecto económico, uno era el aspecto emocional y la capacidad mental, y el otro era la familia, y el cuarto creo que era qué cosas uno hace para mantenerse activo después que se retira. ¿Tú has bregado con eso, que te acabas de retirar? Sí. No, ¿cómo estoy bregando con eso. Son 4 cosas que hay que atender. Sí, bueno, la parte económica, pues ya la discusión no está resuelta porque hay un seguro, hay un retiro, ¿verdad? Por el cual uno ha acumulado por 40 años. Sí. Esto no es gratis, uno ha aportado ese retiro, ¿verdad? Exacto. El punto de vista de cómo uno aclimatarse a no hacer lo que uno ha hecho toda su vida. Exacto. Levantarse a las 5:30 de la mañana, todas las mañanas, ir a trabajar y operar, qué sé yo qué más. Es difícil, uno de momento, parar eso. Parar eso primero porque deja de operar y hacer lo que uno está acostumbrado a hacer, para lo que uno sabe hacer. Y segundo, que puede uno encontrarse menos importante, menos útil, menos, ¿verdad? De provecho para la sociedad. Exacto. Y eso conlleva también ser el jefe, ser el dueño. Tú tienes tu oficina, tú tienes tu secretaria. No es que uno mande y tire, pero tiene gente que le ayuda a uno a hacer las cosas. Exacto. Y el cirujano máximo, más que nadie, ¿verdad? El cirujano entra a sala de lavado y todo el mundo ahí están para lavar, secar a uno, para vestir a uno. Tengo sudor, me secan el sudor. En sala de operaciones, exacto. Yo siempre comparo la cirugía como con el artista, ¿verdad? Llega el actor al escenario y es el cirujano y entra y se rinde pleitesía entre comillas, ¿verdad? Porque hay que estar bregar para que no se contamine, etcétera. Y entonces está acostumbrado a eso, a que sirvan a uno de una manera buena de la palabra, ¿verdad? Porque es necesario. Pero uno se va tatuando eso en el hipocampo, yo digo, ¿verdad? Y creer que la vida va a ser siempre así. Cuando tú se sale de tus ámbitos de jefe de cirugía, de sala de operaciones y llegas a tu casa, te das cuenta que ya tú no estás en ese teatro que estás acostumbrado por 40 años. Tú llegas a tu casa y allá hay una jefa, y allá hay una dueña, y esa es su casa, esa es su medio ambiente, esa es su sala de operaciones. Y tú llegas ahí ahora, después de estar 40 años, que te salías por la mañana bien temprano y regresabas por la noche. Yo siempre digo, y eso lo aprendí de otra persona, que digo, yo he pasado en mi vida productiva, he pasado toda mi vida productiva trabajando en cirugía, en mi caso en veterano, trabajando como cirujano en veterano. Y he pasado más tiempo despierto con la gente de sala y la gente de veterano que con mi mujer y mis hijos. Porque llego a cierta hora, pero llego cansado, tengo que dormir. Hay una parte que estoy en mi casa que estoy haciendo otras cosas, que es durmiendo, comiendo, bañándome, etc. Pero tiempo despierto productivo he pasado más con otra gente que con mi familia. Ahora tú estás 24 horas al día con tu familia y tu esposa. O sea que a eso hay que acostumbrar. A eso es la parte que yo encuentro que es más difícil aclimatarse a que ahora hay otra persona que es la que va a mandar en tu casa. Y no hay duda que es la que manda. La casa, eso es el castillo de la dueña de la casa.
con eso estoy bregando. Lo de los hobbies, pues yo siempre tuve hobbies. Yo siempre pensaba en eso. Cuando yo me retire, ¿qué voy a hacer? Yo soy amante de la música. Me encanta la música y colecciono música. Música popular romántica, los boleros. Y colecciono desde joven. Tengo discos de 78, de 33, tengo cassette, tengo 8-track y ahora estoy en CD grabando CD. Tengo música, colección y me gusta y voy a reuniones y discutimos sobre autores, compositores, qué quiso decir. Me gusta eso. Me gusta la música clásica, me gusta la ópera, me gusta la música clásica. Colecciono todo ese tipo de música. Ahora me regalaron los nietos que me tienen al día un iPod. Y ahora en el iPod llevo 5,000 y pico de canciones grabándolas y gozo muchísimo con eso. Además de eso me gusta leer. Y ahora encuentro que tengo tiempo para leer literatura que hacía tiempo que no podía leer. O que la leí cuando estaba en colegio, en los años básicos, en las babas que decíamos antes, la humanidad y las sociales, que decíamos en aquella época, yo voy a ser médico, dame biología, dame química, no me dé sociales y humanidades. Ahora, como no estoy obligado, las puedo leer. Y estoy leyendo libros ahora que o nunca leí, o si los leí por encimita, o leí una sinopsis, ahora los estoy leyendo, ¿verdad? Por asignación, obligado. Exacto. Y ahora me siento y leo a Voltaire, y leo que sé yo quién más, y los libros de la enciclopedia británica, los mejores autores y libros de los últimos 20 siglos de la cultura occidental. Me puedo sentar a gozármelo. Y si no sé lo que estoy leyendo, tengo el iPod y busco en Google y busco el significado de esta palabra que me está diciendo, ¿verdad? Este sofismo, pues déjame buscar lo que es un sofismo. Y si me está hablando de metafísica, voy a buscar lo que es y estoy aprendiendo otra vida distinta a la que yo estaba acostumbrado, porque yo me autoimpuse un journal semanal. Porque dirigía el Journal Club, que es semanal, y yo no puedo darme el lujo de ir a un Journal Club sin haberme leído el journal. Así que llevo toda mi vida leyendo un journal etapa a etapa semanal. Eso además de los libros y los textos y las operaciones y todo lo otro que llega, ¿verdad? O sea que ahora puedo, además de seguir leyendo medicina, pues la sigo leyendo, sigo suscrito y sigo leyendo los journals, tengo más tiempo para leer lo que en realidad me gusta leer. Y incluso el libro que tú publicaste últimamente lo leí, después lo leí, muy sentimental por supuesto, pues porque te conozco a ti como se llama Margarita. Hago ejercicio, que tampoco tengo tiempo para hacer ejercicio. Uno dice, bueno, trabajo mucho, pero trabajo mucho de pie. Sí. Y de pie no es ejercicio, yo no gasto calorías mentales, que no son calorías físicas. Se me quema el cerebro, pero no gasto calorías, ¿verdad? No sudo. Muy bien. Así es que en ese sentido hago ejercicio, tengo tiempo para hacer otras cosas, y acompaño a una mujer ya al supermercado, y, ¿verdad? Cargo la compra, pero me he mantenido ocupado y pienso seguir en la escuela como bregando con algo con los estudiantes, los residentes, para mantenerme activo en lo que sé hacer. Pues muy bien, me alegra que esté todo en orden, Peter Ribé, así que gracias por estar aquí. Cómo no, un placer. Nos ha terminado el tiempo y nos veremos, que sigas bien de salud. Igualmente. Tú fuiste mi profesor. Sí, también. Va a ser más viejo. Sí.